buenas tardes, mi nombre es Manuela Gaviria y les doy la bienvenida a Pasa la Voz, Defiende tus Derechos. Este es un programa de las organizaciones y redes de derechos humanos con el apoyo de Canal Capital, la televisión más humana. Como siempre, los invito a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Pasa la Voz y dale me gusta, y también estamos en Twitter en @PasaLaVozDH, hoy con el hashtag numeral lo mejor de Pasa la Voz. ¿Por qué lo mejor de Pasa la Voz? Hoy es nuestro último programa del día y ante todo queremos agradecerles el que nos hayan acompañado en este propósito de darle una mirada desde los derechos humanos a esos problemas y temas de nuestra cotidianidad y que también son de interés nacional. Es por eso que hemos querido preparar un programa especial en donde Muy buenas tardes, mi nombre es Manuela Gaviria y les doy la bienvenida a Pasa la Voz, Defiende tus Derechos. Este es un programa de las organizaciones y redes de derechos humanos con el apoyo de Canal Capital, la televisión más humana. Les recuerdo que estamos en las redes sociales, los invito a que nos sigan en Facebook, en Pasa la Voz, y les invitamos a darle me gusta, y también estamos en Twitter en @PasaLaVozDH, hoy con el hashtag numeral lo mejor de Pasa la Voz. Hoy es nuestro último programa del año y ante todo queremos agradecerles el que nos hubieran acompañado durante estos 25 capítulos en donde abordamos los diferentes temas de interés nacional, de la vida cotidiana de cada uno de ustedes desde una mirada de los derechos humanos. Quisimos preparar para el día de hoy un programa especial en donde recopiláramos los mejores momentos de Pasa la Voz. Para hoy también tenemos una entrevista exclusiva con el exgerente de Canal Capital, Holman Morris, quien fue quien nos abrió las puertas de este canal y en ese sentido hizo posible que este programa. A propósito, esta entrevista se realizó en Cine Tonalá, aquí en la ciudad de Bogotá, y fue hecha por nuestra directora ejecutiva del programa, Angélica Chaparro. De antemano le damos las gracias a Holman por su participación. Bueno, es el momento de presentarles a nuestros invitados el día de hoy. Está con nosotros Claudia Aroazo. Claudia es directora general del programa Pasa la Voz, pero pues ante todo es una gran defensora de derechos humanos. Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias, Manuela, y muchas gracias a la audiencia. También está con nosotros André Pinzón, es uno de los actuales directores del programa y también es defensor de derechos humanos. André, bienvenido. Buenas noches, Manuela, buenas noches a toda la audiencia y a nuestro otro director, Franklin Castañeda. Sí, Franklin no nos acompaña, pero bueno, también está ahí detrás de este programa. Bueno, para empezar, y nuestro objetivo el día de hoy es contarle un poco a los televidentes cómo surgió Pasa la Voz, qué pasa detrás de Pasa la Voz. Entonces, Claudia, cuéntanos por qué las organizaciones de derechos humanos deciden apostarle a realizar un programa, pero es un programa de televisión. ¿Cuál era ese objetivo? Bueno, creo que el objetivo de las organizaciones de derechos humanos es que la mayor cantidad de personas conozca el trabajo que hacemos las organizaciones de derechos humanos, que haya una lectura de realidad de parte de la sociedad colombiana de los hechos que son noticia por su impacto económico, por su impacto político, por su impacto ambiental, por su impacto social desde una perspectiva de derechos humanos. Y por supuesto que las autoridades públicas reconozcan que hay otras maneras de percibir esas realidades
y obviamente la televisión es uno de los medios que nos puede permitir llegar a un número mucho mayor de personas que lo que puede hacerlo otros medios. Es así que tener un programa de televisión como tener acceso a los medios masivos de comunicación ha sido una apuesta estratégica del movimiento de derechos humanos, pero solo hasta la administración actual y particularmente a la dirección de Holman Morris en este canal se abrió la posibilidad para que un grupo plural de organizaciones de derechos humanos que trabajamos diversos temas, desde la defensa de los derechos civiles y políticos, medioambientales, culturales, sociales, pues pudiésemos tener este espacio que hoy cumple 2 años de emisión en el canal Capital y con el que esperamos seguir contando en la futura administración de la ciudad y de este canal. Justamente vamos a darle paso a la entrevista que sostuvimos con Holman Morris. Nos va a hablar de cuál es esa relación que él tiene con el movimiento de los derechos humanos en Colombia. Veamos. Mi relación con las organizaciones de derechos humanos es una relación ya muy larga. Se remite a mis primeros comienzos como periodista, donde en el cubrimiento del conflicto armado, de la guerra y de la barbarie, empecé a sentir un vacío en dicho cubrimiento, es decir, no era posible solamente cubrirlo a través de los partes militares de uno o de otro bando, sino que se necesitaba un ingrediente también de conocer, digamos, el derecho internacional humanitario, los derechos humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en fin. Y eso empecé a darme cuenta por mi relación con algunos defensores de derechos humanos. En mi formación periodística, en mi formación profesional, pero también en mi formación como ser humano, la llegada y la relación con los defensores de derechos humanos ha sido terriblemente formadora. Y doy gracias todo el tiempo porque ha sido una amistad y una relación que me ha formado y que en muchas ocasiones me ha salvado la vida también. A partir de esta relación con el movimiento de defensa de derechos humanos, con grandes amigos, me voy convirtiendo también en un defensor de derechos humanos y voy entendiendo que el periodista, por el solo hecho de denunciar una injusticia o de permanecer denunciando injusticias, se convierte en un defensor de derechos humanos. Eso me ha traído grandes satisfacciones en mi vida, el poder ayudar a la gente, el poder denunciar hechos que de otra forma hubieran quedado en la impunidad. Y eso me lleva a fundar un programa como Contravía. Eso me lleva también a que en los años del embrujo autoritario del presidente Álvaro Uribe, a padecer la persecución como la padecieron decenas de organizaciones de derechos humanos, centenas de familias defensoras de derechos humanos o líderes de oposición. Bueno, Andreyev, justamente estábamos viendo esa relación de Holman con el movimiento defensor de derechos humanos. ¿Qué significó ese apoyo de Holman como ese primer impulso para este programa? Bueno, el impulso de Holman fue muy importante, Manuela. Creo que, como lo decía Claudia, encontramos por fin un interlocutor que valorara visibilizar otras realidades y otras formas de existir en Colombia. También digamos que hay un mérito en Holman y ese periodismo ético. Más o menos esta corriente que Javier Darío Restrepo, este gran periodista colombiano, ha venido señalando, y es que la labor de informar es una labor que debe partir desde unos presupuestos éticos, que debe visibilizar diferentes fuentes y no una única fuente. Y es quizás muy importante porque pudimos interpelar, hablar con la ciudadanía. Somos defensores de derechos humanos por vocación y venimos trabajando con comunidades, con la gente todo el tiempo. Justamente ahora que hablas de hablar con la ciudadanía, cuéntanos por qué hay una sección en el programa que se llama Vox Populi y además empezamos con esa, ¿no? Es una sección encantadora, yo creo que es una sección muy interesante porque es un espejo de lo que la gente piensa. Y en esa medida son los debates que hay que dar en la sociedad. Entonces, aquí, por ejemplo, no hubo censura, no se editó ninguna respuesta. Fue como una radiografía de lo que la gente opinaba de diferentes temas, que también para nosotros es muy importante porque es un termómetro de lo que la gente está percibiendo y pensando y cómo lo está asimilando también.
Creemos que hay una estigmatización muy fuerte frente a los defensores, una estigmatización muy fuerte frente a los que reclaman algún derecho, salud, educación, y hay unos encubrimientos muy graves de la prensa masiva de la realidad del país. Holman mencionaba el embrujo autoritario, fue una publicación de la plataforma que hizo seguimiento a la política pública en los años del gobierno del expresidente Uribe, actual senador, y ahí nos damos cuenta de la regresividad de muchos derechos que en la gran prensa no salen. No sale, claro. Aquí con la gente puede expresarse libremente, es un canal público y esa es la importancia de un canal público, que la gente del común pueda decir, que nosotros como gente del común también, pero también defensores de derechos humanos, podamos transmitir lo que la gente está pensando y debatirlo en los espacios que nos permiten llegar a más personas que nuestro propio trabajo. Bueno, muy bien. Justamente hablando de la sección Voz Populi, vamos a ir a una pausa, pero los invito a que escuchen esas respuestas más interesantes que nos dieron las personas a las que les preguntamos siempre en nuestra sección Voz Populi en las calles de Bogotá. Veamos. Es un acuerdo de justicia transicional para que se acojan los actores armados del conflicto. No estoy enterado de nada de eso. Porque no tenemos a Dios en nuestro corazón, sencillamente por eso. Si tuviéramos a Dios en nuestro corazón, otro pensamiento tuviéramos. Nosotros que somos vendedores ambulantes, a nosotros no nos dejan trabajar, ni nuestros hijos. Yo por el caso mío tengo a mis 2 hijos, uno es padre de familia, pues él si le dicen, vea, vamos a ir a matar, vamos a ir a armar una guerrilla, vamos a ir a armar lo que sea, por el desempleo. La función de los defensores de derechos humanos pues debe ser velar por el bienestar de los ciudadanos, ¿no? De los hombres, mujeres, niños, ancianos. Darle la oportunidad a las personas de tener un trabajo digno, un estudio, una vida, la salud, la pensión. Eso le echan la culpa a un narcotraficante que está muerto. A un coronel que ni siquiera se puede defender, es un misterio. Todo lo que se oía por los clamores de la gente, que la dejaran salir, que por Dios cesaran al fuego, y no quisieron. Lo que sé de esa época es que fueron un grupo llamado los M-19, quienes querían entrar al poder y de alguna manera pues atacaron de esa manera, ¿no? Cuando no vieron sus respuestas. La mujer desafortunadamente es el blanco de los conflictos, de todo. La Guajira es un desierto y como segunda medida pues por el fenómeno del niño, ¿no? Pero me parece a mí que ha venido influyendo en todo el territorio nacional. Porque una empresa minera cambió el curso de un río. Porque se están robando el agua en los del Cerrejón. En la década de los 90 encontrábamos que las violaciones de derechos humanos se concentraban en una consolidación del modelo paramilitar y en la ejecución de prácticas de terror a través de masacres. Ya en la época del 2000 vemos que la modalidad de represión ha cambiado y que, digamos, se ha concentrado estas violaciones de derechos humanos en la comisión de ejecuciones extrajudiciales. Peor, mami, cada día es peor la situación porque hay veces a uno que trabaja en la calle no lo dejan a uno trabajar, lo corretean. El ladrón sí lo dejan. Bueno, como vimos, Claudia, en el Voz Populi, pues bueno, se hablaron de muchas opiniones frente a los distintos temas que nosotros abordamos, pero en términos generales, ¿cuál es esa como noción que tiene la gente frente a los derechos humanos que uno percibe ahí en el Voz Populi? Yo creo que si una lección nos deja clara esta sección, es que la gente tiene una perspectiva de derechos frente a la problemática nacional. O sea, es capaz de entender cómo una situación le afecta en lo íntimo, en lo personal, y cómo, sin utilizar el lenguaje técnico o sin referirse a normas nacionales o internacionales, tiene claro que es una situación que le afecta, que le agrede, y en últimas que como persona la padece, la siente, la vive y la sufre. Esos son los derechos humanos, claro. Porque no es otra cosa lo que la misma palabra expresa. El derecho que como cada persona, como ser humano tenemos y cómo afecta al conjunto de la sociedad una situación social, política o económica con implicaciones hacia su persona, hacia sus derechos. Claro.
ahí también veíamos que muchas veces la gente no, había un tema que no le había tocado directamente, pero sí tenían una posición y sí tenían claro que había algo que no estaba bien, o sea, que sí había una violación de derechos. Pero yo creo que para hacer el Voz Populi y para hacer las otras secciones del programa también, Andreyev, se presentaron dificultades, o sea, arrancar no es fácil. Y más para las organizaciones de derechos humanos que están detrás de este programa, que no saben hacer televisión, no tenían esa experiencia. Cuenten cómo fue eso. Pues yo creo que voy a comenzar por eso. Yo creo que fue un aprendizaje de todos. De repente ser periodistas también, hablar con la gente ya con un micrófono en la mano cambia todo. Los errores técnicos muchas veces. También hay gente en la calle que es hostil, ¿no? Hacia el tema. Hay otra gente que le gusta salir en televisión, pero sobre todo lo lindo fue el criterio de la gente. No siempre, digamos, hubo también criterios divergentes, pero también son muy valiosos. Entonces, bueno, y aquí los mostramos, y acá los mostramos, sí. Y también la gente que trabaja y camella todos los días en lo que puede, en la informalidad, otros hablan desde su posición y su estatus, pues es interesante ver que eso somos también en este país. Bueno, muy bien, vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Seguimos en nuestro programa especial de cierre de año y les recuerdo que estamos en las redes sociales, en Facebook y también en Twitter, hoy con el hashtag numeral lo mejor de Pasa la Voz. Participen, cuéntenos qué fue para ustedes lo mejor de Pasa la Voz, el tema más interesante, el invitado que más les llamó la atención. Queremos conocer su opinión y quiero conocer la opinión de ustedes. Para ustedes, ¿qué fue lo mejor de Pasa la Voz? Bueno, ¿qué nos cuentas? Si me preguntas por temas, porque para mí lo mejor de Pasa la Voz fue la experiencia en sí de pensarnos desde el Consejo Editorial cuáles eran los temas que requerían una lectura desde nuestra perspectiva, desde una perspectiva de derechos, y cómo llegar con un mensaje claro frente a esa problemática, ¿no? Por eso se pensó en ese consejo editorial en que la mejor manera era a través de las historias. Así es de que siempre buscamos empatar un tema con una historia vívida y real, una historia vívida y real que la pudiese ilustrar. Para mí tienen particular relevancia los programas referidos a las mujeres y recuerdo mucho por lo impactante que es escuchar a una mujer como Ginette Bedoya, ese programa sobre violencia sexual en el marco del conflicto, también ese programa que apoyamos de violencia sexual de contratistas norteamericanos de inmunidad. Y los tratados de inmunidad. Ese fue un programa para mí muy emotivo, muy emocional. La historia sobre brutalidad policial, la historia de ese padre tan afectado psicológicamente frente a lo que padeció su hijo por haber sido agredido por un grupo policial. Ese tipo de historias, ese tipo de programas que aquí pusimos al descubierto, cómo lo vivieron, cómo lo sufrieron familias colombianas humildes y sencillas o personalidades del periodismo, con el caso de Ginette, a mí eso me llenaron de mucha emoción, y creo que fueron programas que recibieron también mucha aceptación por parte del público y tuvieron una muy buena audiencia, y eso me generó muchísima satisfacción. Esas son de las cosas buenas que recuerdo. ¿Qué más te gustaron? ¿Y a ti, Andreyev? A mí en particular, por ejemplo, me dio mucha alegría ver sentados aquí a líderes sociales que podían narrar, como lo decía Claudia, desde lo cotidiano, desde lo que hacen todos los días, pero también poder contarle al público bogotano de sus trabajos, de sus oficios, de sus sueños, sus deseos de cambio. Acá pasó, por ejemplo, líderes de acueductos comunitarios, que son temas que a veces en lo urbano se invisibiliza. También el tema de minería, y además que pudimos aprender de mucha gente que ha hecho un trabajo muy serio de investigación.
pasaron expertos en minería, pues Lisa Howard, la invitada de Estados Unidos en este tema tan difícil que es la impunidad. Digamos que eso es muy importante para ganar la solidaridad de los bogotanos en lo que la gente hace comúnmente. Ahora también que lo dices y que mencionas a esos invitados internacionales que tuvimos, creo que una cosa también clave fue que se quería mostrar era conectar que muchas veces la problemática de los derechos humanos no se suscribe al territorio nacional, sino que tiene una conexión con lo que está pasando también en el mundo. En el tema de minería lo vimos hace poquito, sí, claro. En el tema de los tratados con Lisa, ¿no? Es que parece que hay una recurrencia, digamos, hay unas coincidencias muy sospechosas de que lo que se aplica en un país se replica en otro. Entonces, lo de minería es claro, o sea, Johannesburgo y Sudáfrica totalmente envenenado, y vemos un espejo allá, pero con una gran ventaja para los colombianos, y es que hasta ahora está comenzando aquí, y son aprendizajes también, porque muchas veces el cuento del defensor de derechos humanos, Claudia, es que damos lora, pero en realidad es que estamos advirtiendo situaciones muy complejas. Hemos estudiado casos en otros países, hemos visto las realidades locales que a veces se presentan como atomizadas, pero que en realidad están trayendo unos problemas muy serios, sobre todo en el plano socioambiental y territorial en el país. Y otra cosa que me parece muy importante es que, como tú mencionabas y concluías del Vox Populi, la gente tiene la percepción, vamos, intuitiva de que algo está mal. Algo está mal, sí. Y eso que está mal aquí, y está mal en Johannesburgo, y está mal en Washington, y está mal en cualquier lugar del mundo, porque los derechos humanos realmente son ese acuerdo mínimo de lo que debe ser y aquello que está absolutamente mal y que no se puede permitir. Y ese es, digamos, nuestro aporte, o sea, hacerle entender a la sociedad y particularmente al Estado, que es el obligado en el respeto de los derechos humanos, a que lo que está mal aquí está mal en cualquier parte, y que los defensores de derechos humanos defendemos la vida, defendemos los derechos aquí y en cualquier lugar, con los gobiernos, independientemente de quién sea el gobierno, independientemente del hemisferio, independientemente de la ideología. Lo que ya el mundo concluyó son derechos, eso ya no es cuestionable. Y lo que el mundo considera es una grave violación de un derecho, eso ya no tiene vuelta atrás. Y eso es lo que nosotros buscamos evidenciar acá. Bueno, yo creo que es el momento de que continuemos con la entrevista que le hicimos a Holman Morris, en donde nos va a contar justamente por qué él tiene o tuvo como exgerente de Canal Capital una apuesta por defender la televisión pública y al servicio de los derechos humanos. Escuchémoslo. Yo entiendo la televisión pública, entendí Canal Capital como una forma de expresar en imágenes la Constitución del 91, una Constitución garantista, una Constitución producto de acuerdos de paz, una Constitución que reconocía la pluralidad de este país. Entonces, nosotros decimos o dijimos, reflexionamos, Canal Capital tiene que combatir eso que tantas veces nos ha llevado a la violencia, es decir, desconocer la diferencia, invisibilizar la diferencia. La violencia de este país en su raíz está en el desconocimiento, el miedo a la diferencia, y por eso se ha asesinado la diferencia. Canal Capital era abrir los espacios a las voces diferentes, a las voces disidentes, a los que históricamente han sido invisibilizados, a los que históricamente han hecho parte de la historia de nuestro país, pero no han sido contados ni relatados por la historia oficial. Es por eso que entonces no solamente permití que llegara o se abrieran las cámaras, los espacios al movimiento de defensa de derechos humanos, también al movimiento sindical, al movimiento campesino, al movimiento LGBTI, al movimiento de las nuevas ciudadanías, al movimiento Hopper, a los deportes extremos, a los jóvenes rockeros. Justamente sobre esa diversidad de la que habla Holman, te quería preguntar, Claudia, ¿por qué este programa habla de tan diversos temas como ya hemos comentado? Vamos de la salud a la paz, pasamos por la restitución de tierra, seguimos con los derechos de las mujeres. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de eso? Bueno, yo creo que primero porque
estábamos buscando dar una lectura distinta a temas que eran temas álgidos en el debate nacional, pero desde una perspectiva de derechos. Y todos esos temas que menciona Holman en su entrevista, ¿no? El tema agrario, el tema de género, el tema sindical, el tema LGTBI, todos esos son temas de derechos humanos, porque yo, no sé, tal vez porque llevo ya demasiado tiempo trabajando en derechos humanos, pero para mí no hay un solo tema que no pueda ser leído desde una perspectiva de derechos humanos. Puede ser un tema económico, puede ser un tema social, puede ser un tema político, puede ser un tema ambiental. Todo tiene implicaciones en las personas, toda acción humana tiene implicaciones en las personas. Así es de que todo tema puede ser leído, debería ser leído, debería ser analizado desde una perspectiva de derechos para ver con mucha más claridad los impactos y para evitar impactos negativos, como es lo que estábamos intentando aquí señalar. Cualquier tema, el tema agrario, el tema minero, el tema de justicia, todos esos temas afectan a las personas, ¿sí? La afectan en sus derechos, es decir, hay una implicación en materia de derechos humanos, que queríamos evidenciar esas afectaciones en materia de derechos humanos y motivar e invitar a que la política pública, a que la práctica estatal sea una práctica que tenga en cuenta esa lectura, ese enfoque, pueda prever impactos negativos y minimice esos impactos, ojalá los elimine. Es nuestro objetivo fundamental. Claro, ese es el sueño. Y justamente con tantos temas, todos tan importantes, lastimosamente este país pues se ha caracterizado porque hay una gran violación de derechos humanos. Andreyev, ¿cómo escoger el tema de cada programa? ¿Cómo fueron esos criterios que se manejaron? Pues básicamente era un equipo interdisciplinario de las organizaciones que hacen parte del convenio de las plataformas de derechos humanos. Como se dijo en un principio, es un abanico bien amplio, desde derechos ambientales hasta civiles y políticos, ya en litigios, inclusive de cortes internacionales, es como una amalgama de organizaciones que estuvieron allí. Un criterio, digamos, era que fuera actual, otro que tuviera relación con la que la gente está viviendo. Otro criterio también podría ser un criterio de solidaridad con algunas organizaciones o reivindicaciones que lo ameritaran. Es que, de todos modos, nuestro esfuerzo, digamos, si a pesar de todo fue visibilizar realidades, también queríamos interpretar con la gente que si respetamos los derechos vamos a vivir mejor. Va a ser un mejor país, vamos a poder desarrollar mejor nuestra vida, nuestros hijos van a ser más felices, nosotros vamos a estar más tranquilos. Inclusive, por ejemplo, el tema de seguridad, lo decía Claudia, lo tratamos desde enfoques de derechos humanos. Mi abuela decía que no había que confundir la seguridad con la policía. Creo que el tema de enfoque de derechos integralmente concebidos es muy importante. Por eso también se hablaba de salud, el siguiente de otro tema, porque en la vida necesitamos todas esas condiciones para poder vivir, desde que nuestros derechos a la participación se respeten, hasta derecho a tener un agua de calidad, hasta que el aire sea de buena calidad, poder educarnos para poder cambiar también este país. Bueno, muy bien, entonces vamos a ir a... los voy a invitar a que vean más bien los mejores momentos de esos invitados que nos acompañaron aquí en el panel de Pasa la Voz. Veamos. La guerra química está proscrita desde hace mucho tiempo, eso lo inauguraron los nazis. Nosotros hemos hecho el seguimiento a la extinción de las aves, de los animales, las ardillas, los micos, todos se han desaparecido. Mi hija fue drogada, secuestrada y violada por 2 militares de Estados Unidos. Hay un gran escándalo, un gran problema de violación sexual dentro del mismo ejército de los Estados Unidos. Es claro que el enfoque no es la seguridad, es mostrar resultados, así los resultados sean falsos positivos. Mi labor era en el vestir de médicos, o sea, salas de cirugía. Yo creo que si el hospital puede funcionar 1 hora, la ley se acaba. Y aquellos que efectivamente burlaron el sistema y aquellos que no contaron la verdad, ¿sí? Que tendrían una pena máxima de hasta 20 años. Tenemos un optimismo y una esperanza muy grande en el nuevo acuerdo, pero va a depender mucho de las calidades de los miembros, de los magistrados, pero también nos preocupa la cuestión del fuero militar. No es Feliciano,
es el movimiento indígena en estos momentos, pero así como es el movimiento indígena, también vendrán los afros, vendrán los campesinos, vendrán los urbanos. Es de una absoluta prioridad que el tribunal se pronuncie decretando la nulidad de todo el proceso por estar juzgando a quien no debe. Estamos hablando de delitos sueltos, sino de empresas criminales que están dedicadas justamente a la compra y venta de votos. Si ella sale viva para la casa del florero, ¿por qué no la entregan ahora muerta, calcinada y bajo el rótulo de otra persona? Pues esta familia Marulanda contrató un grupo de paramilitares al señor Juancho Prada, nos quemaron nuestros ranchos, hicieron cuanta cosa con nosotros. Aquí hay un poder extremadamente grande detrás de este caso, que nosotros esperamos que esta vez quienes realmente resulten beneficiados sean los campesinos y no las grandes empresas palmeras. El 23 de septiembre conocemos el comunicado 60 de justicia. Nos sentimos recogidas, pero eso no quiere decir que esté completo ese trabajo. Tenemos 20.000 personas desplazadas que están en 14 comunidades afro, 4 indígenas. Entonces el Estado se asegura de que la mina sigue, aunque los derechos de los ciudadanos al agua les sea negado.